Hoy vamos a hablarles de cómo usar una expansión de batería B300 de Bluetti, qué es y para quién va dirigido un producto de este tipo. Además, haremos una prueba que tenemos ganas de hacer desde hace tiempo. Alimentaremos toda nuestra autocaravana a través del puerto principal de alimentación y veremos qué es lo que ocurre. Para ello, hemos decidido ir a un sitio muy relevante en este tema, una planta abandonada de energía termoeléctrica. En la descripción de este vídeo te vamos a dar un enlace de compra de este producto. Si lo compras a través de este enlace, a ti no va a costarte más caro y a nosotros vas a ayudarnos a seguir con nuestro proyecto. Y es que uno de los contras que tiene vivir y viajar en autocaravana es precisamente la autonomía energética. Los aparatos y electrodomésticos que comúnmente utilizamos en nuestra autocaravana consumen electricidad y esto nos lleva a buscar soluciones de gestión y almacenamiento energético con más capacidad. Es ahí donde entran productos como este, la batería de ampliación Bluetti B300. Decimos batería de ampliación porque la AC200 Max es la estación principal que ve ampliada su capacidad a través de este producto. La B300 tiene una capacidad de 3072 vatios hora, resumiendo un montón de energía, pero tiene un peso de 36 kilogramos y sus medidas son de 52 por 32 por 26,6, lo que la hace portable, más no portátil. Por lo tanto, está bien para aquellas tareas que requieran poder trasladarla, pero que durante su uso esté en un sitio fijo. El botón de encendido es muy robusto, parece que esté hecho para encender un avión. Además tiene varios puertos, un USB tipo A de 18 vatios, un USB tipo C de 100 vatios y una toma de mechero de 12 voltios y 10 amperios. ¿Pero puedo utilizar esta expansión sin tenerla conectada a una estación principal? La respuesta es sí. Esto es un power bank gigante, es decir, puedes conectar aparatos que utilicen corriente continua, como por ejemplo móviles o tabletas a sus puertos USB-C o a través de su puerto de 12 voltios o a través del puerto USB-A, pero siempre y cuando sean eso, a través de corriente continua. Nunca podrás utilizarla con 220 porque carece de inversor y del puerto para alimentar este tipo de aparatos. Para ello tendrás siempre que conectarla a una estación de energía principal que es la que tiene el inversor. Y bien, ¿cómo se carga? Pues muy sencillo, tienes la opción de cargarlo a través de un panel solar con este cable, a través del cargador o a través de la toma de mechero del coche. ¿Y cómo se conecta la batería de expansión con la batería principal? Pues bien, a través de este cable robusto negro y azul que tiene en ambos extremos unos bloqueadores para que sea más precisa y segura la conexión. Bien, podríamos probar con un montón de cacharros conectándolos a la Bluetti, pero se nos ha ocurrido una prueba un poco mejor y es conectarla a toda nuestra casa. Es decir, vamos a alimentar toda la autocaravana, principalmente lo que más va a consumir va a ser la nevera y por supuesto que el cargador de las baterías si las baterías estaban un poco secas. Y vamos a ver qué tal funciona, si rinde o si no rinde, si se desconecta. Vamos a ver qué pasa. Ahora mismo está cargando entre 390 y 420 vatios y va bastante bien, va muy sobrada. De hecho no ha bajado ni siquiera un 1% desde que la conectamos y llevo unos minutos conectada. Va sobradísima. Esto puede ser una estación de energía de emergencia en caso de que te quedes incluso sin gas para la nevera. Así que me gustaría ver si se estabiliza y deja de consumir estos 300 tantos vatios que está consumiendo actualmente. Muy interesante. Conectamos toda nuestra autocaravana a esta estación. Las pruebas que hicimos fue conectarla al cargador, conectar la nevera y por supuesto encender todas las luces de la autocaravana y el inversor. A pesar de todo esto, llegamos a 700 vatios de consumo, lo que no se acerca ni por asomo al límite de la estación. Si hiciéramos un uso razonable de 300 o 400 vatios hora, nos daría una autonomía de unas 12 horas. Pero por supuesto, si desconectáramos la nevera y la pusiéramos en modo gas, aumentaría su capacidad en días.
A esta estación le podemos conectar hasta 2 baterías de expansión, lo que sumaría algo más de 8000 vatios. Una auténtica barbaridad. Los usos que les puedes dar a una estación eléctrica como esta son infinitos y lo va a definir tu creatividad. Se puede utilizar tanto para alimentar una vivienda totalmente remota y desconectada de la electricidad, o bien para autocaravanas y camper que no quieran o no puedan homologar una instalación eléctrica. Como hemos visto, podemos utilizar este cacharro para alimentar una autocaravana entera. Si he hecho esto, imagínate la cantidad de cosas que puedes hacer con esto. Esto tiene muchísimas utilidades. Por ejemplo, alimentar una casa móvil, una pequeña cabaña que esté remota o aislada. Es que tiene un montón de usos. Así que si has llegado hasta aquí, no te olvides de darle me gusta, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita, comentar. Y muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!